Mi esposa intentó cancelar el acuerdo prenupcial tras embarazarse de su amante, ahora quiere volver tras ser abandonada. Soy 34 años, conocí a mi esposa, Marina, 31 años, en esta startup tecnológica donde yo hacía trabajo de desarrollo mientras ella se encargaba de las relaciones con los clientes. La primera vez que hablamos de verdad fue durante la hora del almuerzo, estaba depurando esta pesadilla de un proyecto de cadena de bloques. Probablemente parecía que estaba listo para tirar mi computadora portátil por la ventana. Se sienta, mira mi pantalla y dice, falta el punto y coma en la línea 47, casi me ahogo con mi sándwich. En sus palabras, me gusta hablar con la gente más que hablar con las computadoras. La mayoría de la gente pone los ojos en blanco cuando hablo de mi trabajo, pero ella realmente lo entendió. Resultó que había estudiado algunas cosas de informática en la universidad antes de cambiar de especialidad. Terminamos hablando durante 2 horas, mucho más allá de nuestra hora de almuerzo, sobre todo, desde malas películas de ciencia ficción hasta nuestras extrañas preferencias de café. Ella le pone canela al suyo, lo que todavía me parece extraño. Después de eso, seguíamos encontrándonos accidentalmente en la cafetería de la oficina. Ya saben cómo es, de repente necesitas café exactamente a la misma hora todos los días. Ella me traía bocadillos durante las largas noches de trabajo. Yo esperaba para acompañarla a su auto después de las reuniones nocturnas, solo esas pequeñas cosas que significan algo cuando estás conociendo a alguien. Nuestra primera cita real fue divertidísima, ambos aparecimos con básicamente el mismo atuendo, camisa negra y jeans, en este elegante restaurante. Terminamos abandonando el lugar y comprando tacos callejeros, nos sentamos en el parque, comiéndolos y hablando de nuestros sueños de la infancia. Ella quería ser astronauta. Yo estaba convencido de que sería un probador profesional de videojuegos. Muy elegante, ¿verdad? Las cosas simplemente hicieron clic entre nosotros, teníamos el mismo extraño sentido del humor, a ambos nos encantaba el senderismo, aunque ella es mucho mejor que yo, y compartíamos esta obsesión por probar cada nuevo lugar de ramen en la ciudad. Ella me arrastró a clases de yoga, yo la enganché a los videojuegos, un trato justo, diría yo. Los fines de semana se convirtieron en lo nuestro. Probábamos nuevos lugares para desayunar, íbamos de excursión o simplemente nos relajábamos en casa viendo películas. A ella le encantaba hacer panqueques todos los domingos, decía que era la receta de su abuela, incluso cuando salían quemados, eran perfectos. La propuesta no fue nada elegante, estábamos en una de nuestras caminatas, llegamos a la cima de este sendero que habíamos estado recorriendo desde que empezamos a salir, y simplemente se sintió bien. Dijo que sí. Y luego inmediatamente comenzó a planear cómo se lo diríamos a nuestras familias. Sus padres vivían al otro lado del país. Así que tuvimos que hacer toda esta cosa de videollamada. La boda fue pequeña y relajada, solo amigos cercanos y familiares, nada dramático, ni gastos locos, ambos queríamos algo sencillo. El acuerdo prenupcial surgió durante la planificación, tenía sentido, ya que ambos teníamos nuestras propias cosas en marcha. Lo firmamos sin ningún drama y pasamos a cosas más importantes, como discutir si deberíamos tener un pastel de chocolate o de vainilla. Obtuvimos ambos. Los primeros años fueron geniales, teníamos nuestras rutinas, sesiones de gimnasio por la mañana, sí, éramos esa gente, probando nuevas recetas juntos, aventuras de fin de semana. Ella era increíble encontrando lugares geniales para explorar, siempre planeando estos pequeños viajes sorpresa. Me despertaba con notas adhesivas con pistas sobre a dónde íbamos ese fin de semana. Éramos esa pareja molesta y feliz que probablemente todos odiaban, ambos aficionados al fitness, a ambos nos iba bien en el trabajo, ambos disfrutábamos de la vida matrimonial, publicamos esas cursis fotos de pareja de gimnasio, compartimos nuestras fotos de senderismo, todo. Pero bueno, al menos no éramos esas parejas de startups que llevan a sus perros al trabajo y les ponen nombres de lenguajes de programación, aunque debo admitir que una vez consideramos seriamente tener un gato y llamarlo Python. Gracias a Dios que no lo hicimos, habría hecho que todo lo que vino después fuera aún más complicado. No éramos perfectos, pero funcionábamos, juntos. Por supuesto que teníamos discusiones, pero eran pequeñas y tontas que terminaban cuando yo le compraba sus bocadillos favoritos. Además, teníamos este plan de 5 años antes de tener hijos, queríamos viajar más, establecernos en nuestras carreras, tal vez comprar una casa en una zona mejor. Todo iba según lo planeado. Mirando hacia atrás ahora, tal vez fue demasiado perfecto, como cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente lo es, así que aquí es donde las cosas empiezan a ponerse raras. ¿Saben cómo en la programación los errores suelen aparecer como estas pequeñas cosas que te hacen pensar, eso probablemente no sea nada, hasta que todo tu sistema se bloquea? Sí, eso es básicamente lo que pasó con mi matrimonio. La primera cosa rara fue tan pequeña que casi la descarté. Marina comenzó a quedarse hasta muy tarde en el trabajo,
Mucho más de lo habitual, su empresa se estaba preparando para la salida a bolsa, así que en teoría, todo tenía sentido, quiero decir. Ambos básicamente vivíamos en nuestras oficinas durante las horas pico de todos modos, pero algo se sentía mal en esas noches largas. Antes, me enviaba mensajes con actualizaciones, cosas al azar como, mátame, esta presentación para inversores es una basura, o estoy bastante segura de que nuestro director financiero es en realidad un robot, ¿ahora? Silencio de radio, llegaba a casa a las 10 de la noche, como si acabara de tener el mejor día de su vida. Cualquiera que haya hecho la preparación para una salida a bolsa sabe que no llegas a casa feliz, llegas a casa listo para tirar tu computadora portátil al sol. Luego vinieron estos interminables eventos de formación de equipos, cada 2 días, era algo nuevo, sesiones de estrategia, reuniones departamentales, reuniones con clientes, de nuevo, cultura de startup. Así que no es totalmente extraño, pero siempre eran de última hora, olvidé decírtelo. Gran cena con clientes esta noche, obsesión de estrategia de emergencia. No me esperes. Lo realmente sospechoso era el comportamiento del teléfono. Verán, solíamos ser esas parejas que no tenían ninguna configuración de privacidad entre sí, contraseñas compartidas, acceso a buscar mi teléfono, almacenamiento en la nube conjunto, todo. De todos modos, ambos confiábamos el uno en el otro. Y era mejor compartir todo que arriesgarse a que se bloquearan las cuentas si algo le sucedía a uno de nosotros. Luego, de repente, está tratando su teléfono como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear, contraseña cambiada, siempre boca abajo, nunca a más de un brazo de distancia. Dijo que era la nueva política de seguridad de la empresa debido a la salida a bolsa. Lo descarté. Lo del baño fue lo que realmente me molestó. Estábamos cenando, su teléfono vibraba y boom. Se iba durante 20 minutos, siempre con la ducha abierta. Decía que eran cosas de mujeres y preguntaba, miren, no soy totalmente ignorante sobre la salud de las mujeres, pero nadie necesita enviar mensajes de texto en el baño con el agua corriendo como ruido de fondo todas las noches. Empecé a notar que también recibía estas llamadas durante nuestras sesiones de gimnasio, salía por emergencias laborales justo en medio de nuestras series, desde cuando el marketing tiene emergencias a las 6 de la mañana. Estoy bastante seguro de que ningún cliente murió porque no respondiste a su correo electrónico durante tu peso muerto. La parte más extraña. Empezó a interesarse mucho en el progreso de mi startup, mucho más de lo habitual, siempre preguntando sobre nuestra valoración, cuándo podríamos salir a bolsa, cómo era nuestra estructura de opciones sobre acciones. Nunca antes le había importado eso. Sus ojos solían ponerse vidriosos cuando hablaba de ronda semilla y divisiones de capital. Luego comencé a ver patrones extraños en ese almacenamiento en la nube conjunto, eliminaciones masivas de fotos y mensajes, limpiezas regulares de sus archivos de correo electrónico, se agregaban y eliminaban varias cuentas de correo electrónico nuevas. Probablemente pensó que no me daría cuenta porque manejaba el lado técnico en piloto automático, pero cuando has administrado la vida digital de alguien durante 3 años, te das cuenta de cuando cambian los patrones. Incluso nuestro calendario compartido comenzó a verse sospechoso, muchos bloques en blanco marcados como reunión interna o llamada con cliente, pero sin otros detalles. Antes, ella ponía todo, nombres de cliente. Agendas de reuniones, incluso en qué sala de conferencias estaría. Ahora, solo bloques de tiempo vacíos con etiquetas genéricas. Todas estas eran señales clásicas de que alguien estaba cubriendo sus huellas. Pero ya saben cómo es cuando estás en ello, pones excusas, es solo el estrés de la salida a bolsa. Está presionando por ese ascenso. La cultura de las startups es rara de todos modos. Tu cerebro encuentra maneras de explicar cosas que no cuadran. Además, ella seguía siendo la misma Marina en otros aspectos, todavía preparaba la comida conmigo los domingos. Todavía hablaba de nuestros planes futuros, todavía me enviaba memes al azar sobre errores de programación. Es como ver un programa funcionar bien pero ver errores extraños en los archivos de registro. Todo parece estar bien en la superficie, pero sabes que algo no está bien en los procesos en segundo plano. Luego viene la cosa. ¿Recuerdan ese plan de 5 años que mencioné? Sí, eso se fue directamente por la ventana, un martes por la noche al azar. Estábamos cenando nuestros tacos habituales, no juzguen, los martes de tacos eran lo nuestro. Y Marina simplemente suelta esta bomba: estoy embarazada, ahora. Para las parejas normales, este sería el momento del champán y la celebración, pero aquí está la cosa. Éramos religiosos sobre la protección, como múltiples métodos religiosos. Ambos acordamos que no tendríamos hijos hasta después de ciertos hitos profesionales. Ella quería ese puesto de alto nivel, yo necesitaba que mi startup alcanzara ciertos objetivos.
Teníamos hojas de cálculo reales sobre estas cosas, pero allí estaba ella, sosteniendo una prueba de embarazo como si estuviera tratando de venderme una nueva función de iPhone. No es emocionante, dijo, excepto que no lo era, su voz tenía este tono extraño. Como cuando alguien intenta convencerse a sí mismo más que a ti. ¿Conocen ese tono que usa la gente cuando miente en su currículum pero tiene que sonar segura en la entrevista? Intenté mantener la calma, hice todas las preguntas correctas. Cuando se enteró, ¿cuánto tiempo tenía? ¿Qué pasaba con todos nuestros planes? Tenía respuestas listas para todo. Como si estuviera repasando una presentación, pero algo se sentía mal. Fue entonces cuando los comentarios extraños comenzaron a aparecer en nuestras conversaciones. Ella mencionaba casualmente como su compañera de trabajo, Aisa, la esposa de un ejecutivo. Acaba de comprar esta casa en la playa en Malibú, debe ser agradable tener bienes conjuntos, decía de forma muy informal, o como Kira, de marketing. Conducía un Tesla nuevo porque su esposo cree en compartir el éxito con la familia. Cada conversación de alguna manera volvía al dinero y los bienes. Como el esposo de su amiga agregó su nombre al capital de su startup. Como otra pareja fusionó todas sus inversiones después de tener hijos. Siempre estas pequeñas indirectas en conversaciones al azar, como si estuviera tanteando el terreno. El asunto del trabajo se volvió aún más extraño, más reuniones con clientes a altas horas de la noche que nunca. Pero ahora eran con este grupo específico de ejecutivos y sus esposas, siempre el mismo grupo. Siempre muy reservados sobre los detalles. Ella llegaba a casa hablando de sus increíbles relaciones y cómo realmente entendían el matrimonio moderno. Una noche, estoy despierto hasta tarde programando y ella está desmayada en el sofá, su teléfono se ilumina. Mensaje de alguien llamado Chase, guardado. Con solo un emoji de estrella, muy sutil, se despierta y agarra el teléfono muy rápido. También comencé a notar patrones en sus historias, no cuadraban, decía que estaba cenando con Aisa. Pero el Instagram de Aisa la mostraba en Las Vegas esa noche. Dijo que había almorzado con el equipo de marketing, pero la oficina estaba cerrada ese día por mantenimiento. Pequeñas inconsistencias acumulándose, como comentarios de código obsoletos que no coinciden con la función real. Los síntomas del embarazo también eran extraños, los usaba como excusas para esquivar preguntas. Pero olvidaba cuáles se suponía que debía tener. Un día está demasiado mareada para cenar conmigo. Pero su Instagram la muestra en un restaurante elegante para una reunión con un cliente 2 horas después. Incluso comenzó a ser súper protectora con sus citas médicas, no me dejaba ir a ninguna de ellas. Decía que era demasiado pronto o que el médico solo estaba haciendo cosas de rutina. Cada vez que intentaba hacer preguntas, le daba la vuelta, me llamaba controlador por querer participar en sus citas. Decía que la estaba estresando al preguntarle sobre su horario de trabajo, iluminación de gas clásica. Pero no lo vi entonces. ¿Saben cómo el código se ve bien hasta que realmente lo ejecutas? Sí, así. Muy bien, aquí es donde finalmente mostró sus cartas. Marina había planeado toda esta elegante cena en casa, estamos hablando de una producción completa. Velas por todas partes, comida para llevar cara. Porque de repente sus náuseas matutinas significaban que no podía cocinar. Incluso compró uno de esos elegantes manteles individuales que se ven en los anuncios de Instagram. Esperó hasta que estuve a la mitad de mi pasta antes de empezar. Sabes, he estado pensando en nuestro futuro. Dijo, haciendo eso de girar el tenedor pero sin comer nada en realidad, ahora que vamos a tener un bebé. Todo es diferente, seguí comiendo, esperando a que llegara al grano, tenía esa mirada. Cuando está a punto de pedir algo grande, he estado hablando con mi médico, continuó. Y con este embarazo de alto riesgo y todo el estrés en el trabajo. ¿Cree que debería considerar tomármelo con calma? ¿Esto era nuevo para mí, alto riesgo? No lo habías mencionado antes. Oh, es solo algo que hablamos en mi última cita, dijo rápidamente. Pero me hizo pensar, tal vez esta es una señal de que debería concentrarme en nuestra familia, ¿sabes? Dejar el trabajo, ser ama de casa a tiempo completo, ahora las cosas empezaban a tener sentido. ¿Qué pasa con todos tus objetivos profesionales? Pregunté, has estado trabajando para ese ascenso durante meses. Ella lo descartó como si nada, los planes cambian, pero si voy a dejar mi trabajo. Tenemos que hacer algunos cambios aquí, ahí viene, tenemos que hablar del acuerdo prenupcial, ¿qué pasa con él? Bueno, si me quedo en casa con el bebé, estoy renunciando a mis ingresos, a mi progresión profesional, a todo. No es justo mantener nuestras finanzas separadas por más tiempo, deberíamos revocarlo, fusionar todo, ya sabes. Como una familia, dejé mi tenedor, el acuerdo prenupcial también fue idea tuya, ¿recuerdas? Eso fue diferente, no sabíamos que íbamos a tener un bebé, no sabía que necesitaría dejar mi trabajo.
¿No quieres lo mejor para nuestra familia? El acuerdo prenupcial no me impide mantener a nuestra familia, dije. Podemos resolver las cosas financieras sin cambiarlo. Fue entonces cuando su tono cambió. ¿Entonces no confías en mí? ¿Después de todo este tiempo? No se trata de confianza. Estuvimos de acuerdo en esto por una razón. Las cosas son diferentes ahora. Su voz adquirió ese tono. Estoy llevando a tu hijo, renunciando a mi carrera, y ni siquiera lo considerarás. Me mantuve tranquilo. Creo que deberíamos dejar esta discusión para después de que nazca el bebé. Tomar decisiones cuando no estemos estresados por el embarazo. Simplemente no quieres compartir lo que es tuyo. Espetó, vaya sociedad. La conversación fue cuesta abajo a partir de ahí. Se levantó. Dijo que necesitaba aire y desapareció en el garaje con su teléfono. Me senté allí, mirando todas las velas, pensando en cuánta planificación se había invertido en toda esta escena. Fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a encajar. El embarazo repentino a pesar de nuestra cuidadosa planificación. El misterioso estado de alto riesgo que nunca antes había mencionado. El momento oportuno de querer dejar su trabajo, la presión. Para cambiar nuestro acuerdo prenupcial, pero esto es lo que ella no sabía. Yo ya estaba ejecutando mis propios diagnósticos en segundo plano, todos esos patrones extraños que mencioné. Sí, había empezado a investigar más a fondo. Y déjenme decirles que lo que encontré hizo que toda esta jugada del acuerdo prenupcial tuviera mucho más sentido. Hora de ponerse técnico. Después de esa cena del acuerdo prenupcial, me puse en modo CSI completo. ¿Saben lo que dicen? ¿Nunca hagas enojar a un técnico? Bueno, definitivamente no deberían intentar estafar a uno. Primer movimiento. Actualicé nuestra seguridad para el hogar. Estamos hablando de cobertura total, cámara del timbre, cámara del garaje, sensores de movimiento, todo. Le dije a Marina que era preparación para el bebé y seguridad para el hogar. Se lo creyó por completo. Verán. Esto es lo que pasa con ser el soporte técnico del hogar. Conocía cada uno de nuestros sistemas, cada copia de seguridad, cada cuenta en la nube, cada unidad compartida. Marina se había vuelto descuidada, probablemente pensó que estaba demasiado ocupado CEO. En mi startup como para darme cuenta, error de usuario clásico. ¿Recuerdan ese almacenamiento en la nube conjunto que mencioné? Empecé con eso, consejo profesional, cuando eliminas archivos del almacenamiento en la nube, no desaparecen simplemente, siempre hay rastros, especialmente si configuras el sistema para que guarde copias de seguridad automáticas. Así que, después de investigar un poco, encontré cientos de copias de seguridad de WhatsApp eliminadas, y bueno, miren lo que encontré allí. Aquí está. Presentamos a nuestro personaje principal, Chase Matthews, director de marketing de su empresa, 40 y tantos años, conduce un Tesla. Un imbécil con cabello perfecto que probablemente dice volvamos a hablar sin ironía. Los mensajes comenzaron de forma bastante profesional, hablando de estrategias de marketing, alineación del equipo, lo que sea, luego se pusieron interesantes. Las sesiones de estrategia nocturnas se convirtieron en lluvias de ideas privadas. Invitaciones de calendario para la alineación del equipo en un elegante restaurante del centro, chistes internos sobre sus proyectos especiales. Muy sutiles, chicos, muy sutiles. Las imágenes de seguridad más tarde captaron las llamadas telefónicas de Marina al garaje a las 2 de la mañana, donde pensó que el auto en marcha cubriría la conversación, esas pausas para ir al baño durante la cena. Todo perfectamente sincronizado con los mensajes de Chase. Documenté todo, fechas, horas, patrones de mensajes, hice hojas de cálculo, porque soy ese tipo de nerd. Cotejé sus reuniones de trabajo con las imágenes de la cámara de seguridad de cuando se fue y regresó realmente. Las marcas de tiempo nunca coincidían con sus historias, pero aquí es donde se pone bueno. Encontré a la esposa de Chase, Zara, en LinkedIn. Le envié este mensaje súper informal sobre confirmar algunas fechas de eventos de la empresa. Respondió en minutos. Resulta que Chase había estado trabajando hasta tarde las mismas noches que Marina tenía sus reuniones de emergencia. Zara y yo nos reunimos para tomar un café. En realidad, es desarrolladora de backend en otra empresa de tecnología, mucho más inteligente que su esposo. Comparamos notas, como si estuviéramos depurando un código particularmente desagradable, los mismos patrones, las mismas excusas, el mismo interés repentino en los ejercicios de formación de equipos. El verdadero oro estaba en la computadora portátil del trabajo de Marina. ¿Recuerdan que mencioné que era el soporte técnico del hogar? Sí, se le había olvidado que tenía acceso de administrador desde que le arreglé el sistema el año pasado. Encontré correos electrónicos entre ella y Chase discutiendo sus planes futuros.
Tenían toda una línea de tiempo trazada. Aquí está lo gracioso, también encontré mensajes con otras esposas de ejecutivos. Tenían todo este pequeño grupo en marcha, compartiendo consejos sobre cómo maximizar los beneficios matrimoniales y asegurar los activos. Energía de cazafortunas profesional real. Incluso tenían un documento compartido sobre las lagunas del acuerdo prenupcial, no es broma. El sistema de cámaras captó todo tipo de cosas divertidas, como a Chase dejando a Marina a una cuadra de distancia para que pudiera caminar a casa como si hubiera tomado un Uber, o sus encuentros totalmente accidentales en el gimnasio cuando yo estaba atrapado en reuniones tempranas. Tácticas básicas, pero pensaban que eran muy inteligentes. Incluso capté algunas conversaciones interesantes entre Marina y sus nuevas amigas mamás en el garaje. Todas esposas de ejecutivos, todas de repente muy interesadas en la valoración potencial de nuestra startup, hablaban de sus estrategias de inversión. Básicamente comparando notas sobre cómo poner sus manos en los activos de sus maridos. Marina también se volvió descuidada con su teléfono. Comenzó a usar esta aplicación que eliminaba mensajes automáticamente, pero olvidó que todavía aparecían en los registros de respaldo. ¡Qué aficionada! Además, a veces hacía capturas de pantalla de las conversaciones para mostrárselas a sus amigas, olvidando que Google Fotos hacía copias de seguridad de todo automáticamente. Durante todo este tiempo, me hice el tonto, seguí trabajando en mi startup, yendo al gimnasio, actuando totalmente normal. Incluso hice preguntas inocentes sobre sus nuevas amigas, dejándola que se hundiera más con las mentiras. ¿Cuánta más cuerda le das a la gente, verdad? La parte más difícil fue mantener la calma durante la cena cuando contaba estas historias sobre dónde había estado. Me sentaba allí, sabiendo exactamente dónde estaba en realidad, gracias a los datos de ubicación y las imágenes de seguridad. Después de semanas de recopilar suficiente basura para enterrar a alguien 2 veces. Llegó el momento de la gran revelación. Había planeado todo hasta el último detalle porque, seamos realistas, si vas a arruinar tu vida, también podrías hacerlo bien. Elegí un martes por la noche normal, nada especial en los martes. Excepto que Marina acababa de regresar de otra de sus reuniones tardías, estaba de muy buen humor, probablemente pensando que era la persona más inteligente del mundo. ¿Conocen esa mirada engreída que tiene la gente cuando piensa que se está saliendo con la suya? Sí, esa. Esperé hasta que se acomodara en el sofá, todavía con su ropa de trabajo, probablemente escribiendo su mensaje nocturno de trabajando hasta tarde a su chat grupal de amigas. Tenemos que hablar. Una vez que me prestó atención, continué, quiero una prueba de paternidad. La forma en que su rostro cambió, Dios mío, ¿prueba de paternidad? Su voz subió como 3 octavas, ¿de qué estás hablando? Entonces llegó el espectáculo, juro que tenía todo un guión preparado. Comenzó a lanzar todas estas palabras de moda, como si estuviera jugando al bingo de las relaciones modernas. Esto es masculinidad tóxica. Estás siendo controlador. No puedo creer que no confíes en mí. Estos problemas de confianza son preocupantes. Estás estresando a una mujer embarazada. Simplemente me senté allí, fresco como una lechuga, viéndola actuar. Cuando finalmente se quedó sin energía, saqué mi computadora portátil. En realidad, dije, tengo algo de lectura interesante para dormir para ti. Comencé con lo básico, mensajes de WhatsApp entre ella y Chase, las marcas de tiempo de sus emergencias laborales que coincidían perfectamente con sus llamadas telefónicas al garaje. Los recibos del hotel, las fotos borradas que no estaban tan borradas después de todo, estas reuniones de café parecen intensas, dije, desplazándome. No sabía que las reuniones de marketing necesitaban tantos emojis de corazones y guiños. Muy profesional. Intentó interrumpir, pero yo estaba en racha. Mostré las imágenes de seguridad del auto de Chase dejándola a la vuelta de la esquina de nuestra casa, estacionándose a una cuadra de distancia como adolescentes tratando de no ser descubiertos. Oh, y esta es mi parte favorita, dije, mostrando una conversación específica, esta charla donde tú y Chase hablan de que todo va según lo planeado justo después de que intentaste que cancelara nuestro acuerdo prenupcial. Sutil, con cada nueva prueba, verla tratar de explicarlo fue como ver una improvisación realmente mala. Esos mensajes son falsos. No lo eran. Estás invadiendo mi privacidad. Puedo explicarlo todo. Esto debería ser bueno, no es lo que parece. Era exactamente lo que parecía. Finalmente saqué la artillería pesada, sobre esa prueba de paternidad. La haremos hoy, ya la programé. No puedes obligarme, empezó, pero la interrumpí, en realidad, ya aceptaste. Saqué el formulario que había firmado la semana pasada, enterrado en una pila de papeleo de rutina del embarazo, página 3, párrafo 2,
consejo profesional. Tal vez leas lo que firmas la próxima vez, seguir revisando las pruebas, ¿y quieres explicar estos cargos del hotel cerca de la oficina de Chase? O tal vez estos lindos pequeños planes que hiciste con tus amigas sobre cómo asegurar los bienes antes de que llegue el bebé. Pasó de la ira a estar blanca como un fantasma. Literalmente se podía ver el momento en que se dio cuenta de que todo su castillo de naipes se derrumbaba. Luego se volvió loca, en modo colapso total, empezó a gritar sobre cómo la había engañado, manipulado, traicionado su confianza, llamó a su madre, llorando sobre lo emocionalmente abusivo que estaba siendo. Qué irónico, viniendo de alguien que literalmente estaba tratando de estafarme. Así es como va a ser esto, dije. ¿Cooperas con el divorcio? Esto se mantiene en secreto, intenta pelear. Y todos los ejecutivos de tu empresa recibirán copias de estos mensajes, incluidos los de tu pequeño club de estafa prenupcial. Se quedó en silencio muy rápido y aceptó. El divorcio fue una belleza, hablo de algo fluido, limpio y absolutamente devastador. Tal como todos deseamos que sean las caídas de nuestros ex, esa prueba de paternidad golpeó como un camión. 0% de habilidad de que yo fuera el padre. El médico en realidad lo hizo 2 veces para estar seguro, pero sí, todas esas reuniones nocturnas con Chase habían sido realmente productivas. No puedo decir que me sorprendió, pero hombre, verlo en blanco y negro en un documento oficial es un tipo diferente de dolor. Todavía me dolía haber desperdiciado todos estos años con una mujer que no podía ser leal, la que pensé que construiría un futuro conmigo, pero ella tomó sus decisiones. Mi vida no se detendrá por una exesposa infiel, de todos modos. Pero aquí es donde ese acuerdo prenupcial que Marina quería cancelar fue muy útil. Resulta que tener una cláusula de infidelidad es bastante útil cuando tu esposa ha estado jugando a ser gerente de marketing con su jefe. Mi abogado en realidad se rió cuando vio mi carpeta de pruebas. La mayoría de los chicos vienen con un par de mensajes de texto enojados y una corazonada, dijo. Me trajiste todo un documental. Bueno, sí, llámenme nerd, pero me gustan las cosas bellamente organizadas, incluso los papeles del divorcio. El juez no se impresionó con la actuación de Marina de pobre esposa embarazada, especialmente cuando mi abogado comenzó a presentar pruebas, esos recibos de hotel que coincidían con sus emergencias laborales, los chats grupales con otras esposas sobre cómo asegurar la bolsa a través del matrimonio. Toda su cara seguía cayendo cada vez más. Se fue con exactamente lo que tenía al entrar, su salario, sus cosas personales, y eso es todo. Todas esas opciones sobre acciones que había estado mirando. Mías, la casa para la que ya había comenzado a comprar muebles para bebés. Mía, la compré antes del matrimonio, y gracias a Dios que vivimos en California, las cuentas de inversión que había estado planeando dividir. Ni siquiera pudo echarles un vistazo, pero aquí es donde la vida se pone interesante. ¿Recuerdan a Zara, la esposa de Chase? Seguimos reuniéndonos para comparar notas durante nuestros divorcios. Comenzó como simples sesiones de actualización con un café, se convirtió en cenas reales. Resulta que teníamos mucho en común más allá de haber sido engañados por nuestros ex. La primera vez que hablamos de verdad, sobre cosas además de nuestros cónyuges basura, terminamos cerrando el restaurante. En realidad, es divertidísima. Tiene un sentido del humor súper seco y no acepta una mierda de nadie. Además, entiende todos mis chistes malos. Empezamos a salir justo después de los divorcios. Las cosas se desarrollaron de forma bastante natural después de eso. Ambos sabíamos a qué prestar atención. Ambos habíamos aprendido nuestras lecciones por las malas. Empezamos a hacer cosas normales de pareja. Probar nuevos restaurantes, viajes de fin de semana, discutir sobre qué programas ver. Tiene un gusto horrible en películas. Pero nadie es perfecto. Pero el karma tiene sentido del humor. Hace aproximadamente un mes, estoy preparando la cena, probando una nueva receta, porque aparentemente ahora cocino, y llaman a la puerta. Es Marina, que parece que no ha dormido en semanas. Resulta que el príncipe azul no era exactamente material de padre del año. Chase la dejó 3 meses después de que nació el bebé, apenas paga la manutención de los hijos, ignora la mayoría de sus llamadas y aparentemente lo pillaron tratando de ejecutar la misma estafa con una chica nueva en su empresa. Volvió arrastrándose con todo el discurso de he cambiado, hablando de cómo cometió un gran error. Él no es quien yo pensaba que era, dijo con los ojos llorosos. Nada que ver contigo. Vaya, bueno, eso es duro, respondí con la cara completamente neutral. ¿Qué quieres exactamente de mí, Marina? He tenido mucho tiempo para pensar en nosotros, en lo que hice. Cometí el mayor error de mi vida. ¿Qué parte? ¿El engaño? ¿La mentira? ¿O intentar estafarme con mis bienes? Ya nada me importa, casi me río. Déjame ver si entiendo. Tu plan B fracasó, así que ahora has vuelto al plan A. No es así,
insistió, me he dado cuenta de lo que es realmente importante, la familia, la confianza, las cosas de las que hablamos de construir juntos. Entonces Zara aparece detrás de mí, nos dirigíamos a cenar. Y juro que escuché el cortocircuito del cerebro de Marina. La expresión en su rostro era como si alguien le acabara de decir que iban a cancelar las compras en línea para siempre. Toda su cara hizo este viaje de cachorrito triste a sorprendida a furia absoluta en unos 2 segundos. ¿Tú y ella? La voz de Marina subió unas 3 octavas. ¿Me estás tomando el pelo ahora mismo? Zara simplemente se quedó allí parada, pareciendo más divertida que cualquier otra cosa. ¿Cómo pudiste? Con ella de todas las personas. Eso es muy jodido, no voy a mentir, estaba disfrutando demasiado que se enojara, es traición. Es una puñalada por la espalda. Lo planearon todo desde el principio, ¿no? Mientras todavía estábamos casados. Jajaja, ¿la iluminación de gas de nuevo? Qué irónico, viniendo de la SRA, me folló mi jefe, SHH, Marina, ahora eres el problema de otra persona, deberías irte, no te molestes en volver a aparecer porque, ya sabes, Zara y yo tenemos una agenda muy ocupada aquí, ruega a alguien más que comparta la crianza contigo, casi lo olvido. Felicidades por convertirte en madre soltera. Sonreí y le cerré la puerta en la cara, podíamos oírla teniendo un colapso en el pasillo, pero sinceramente, estábamos demasiado ocupados riéndonos de cómo funciona la vida a veces. Estos días, las cosas van bastante bien, tengo un nuevo lugar en un vecindario mejor, me va bien en el trabajo y en realidad soy feliz por una vez. Zara y yo nos lo estamos tomando con calma, ambos aprendimos esa lección por las malas, pero es bueno, realmente bueno, ¿la mejor parte? En realidad tenemos sentido juntos, ella es mi mejor amiga que también quiere besarme, estamos disfrutando genuinamente de la vida, es lo que pensé que tenía con Marina, excepto que esta vez es real. Lo último que supe es que Marina está tratando de llevar a Chase a los tribunales por más manutención infantil, persiguiendo a Chase, jaja. Aparentemente se mudó a Austin con esa nueva chica que mencioné, supongo que algunas personas nunca aprenden, bueno, te jodes, no es mi problema.